Dentro del área de la matemática hay una rama que se conoce con el nombre de estadística. La estadística es esa parte de la matemática que se encarga de la recolección de datos, la organización de datos y el análisis de esos datos para cumplir con determinados objetivos. Todo lo que es la etapa de recolección de datos se va a realizar a través de censos, encuestas o investigaciones. La etapa de la organización de datos la podemos observar a través de distintas tablas o gráficos. Y lo que es el análisis de datos nos permite de alguna manera extraer conclusiones. Se va a llamar población al conjunto de individuos o de elementos que se pretende estudiar estadísticamente mediante una encuesta, censo o investigación. Cuando es difícil estudiar toda una población, se selecciona un subconjunto que sea lo más representativo posible de esa población, que es lo que se va a llamar con el nombre de muestra. Es decir, la muestra sería un grupo de esa población, un grupo reducido de esa población, que se elige, a veces puede ser al azar, a veces no, pero se elige justamente para poder estudiar una variable determinada, una característica de esa población, sin la necesidad de tener que estudiar a toda la población. Una de las características que se desea estudiar de una población recibe el nombre de variable. Las variables a su vez se pueden clasificar en dos grandes grupos, cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que se miden a partir de datos no numéricos, mientras que las cuantitativas se miden a partir de datos numéricos. Por ejemplo, una variable cualitativa podría ser club de fútbol, mientras que una variable cuantitativa podría ser, por ejemplo, notas de un examen. Analicemos el siguiente enunciado. Dice: se quiere saber cuántos chicos del colegio Nuestra Señora del Carmen hacen actividades extraescolares, es decir, fuera de la escuela. Para ello se selecciona al azar 100 alumnos. Entonces, supongamos que nos dan un enunciado de este tipo y nos piden identificar la población, la muestra y la variable, es decir, la característica que se está estudiando. La población sería el total de alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen. La muestra sería los 100 alumnos que se tomaron al azar de toda la totalidad, de la totalidad de los alumnos de la escuela. Y la variable sería las actividades extraescolares que hacen esos alumnos. De esta manera lo podríamos dejar especificado. Ahora bien, supongamos que tenemos la siguiente situación, plasmada en una tabla, ¿sí? Nos dicen que en la puerta de una escuela de idiomas se realizó una encuesta para averiguar qué lengua extranjera estudian las personas que concurren a las clases de esa escuela. Y bueno, los datos recolectados fueron, acá tenemos los distintos idiomas, y F, ¿sí? Minúscula, sería la cantidad de personas que estudian esos idiomas. Inglés 60 personas, francés 20, alemán 10, portugués 35 e italiano 13. Esa cantidad de personas que estudian cada uno de esos lenguajes recibe el nombre de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a ser la cantidad de veces que se repite cada uno de los valores que estamos estudiando de esa variable. En este caso sería una variable cualitativa porque es el idioma, o sea, es una variable que no podemos contar, ¿sí? Fíjense, los valores de esa variable son inglés, francés, alemán, portugués, ¿sí? Son cualitativos. Pero entonces la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite cada uno de estos, ¿sí? Hubo 60 personas que estudian inglés, 20 que estudian francés, bueno, y así sucesivamente. Después tenemos FR minúscula, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se va a obtener haciendo la división o el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de elementos que están formando esa muestra. Para poder obtener ese total, lo que tenemos que hacer es sumar todas las frecuencias absolutas. En este caso, si sumamos todos estos valores, nos va a dar 138. Ese va a ser el total de elementos que estamos analizando, que lo podemos identificar en matemática con la letra N.
Entonces, la frecuencia relativa se va a obtener haciendo la frecuencia absoluta dividido el total de elementos que tengamos. Es decir, para completar este casillero tendríamos que hacer 60, que es la frecuencia absoluta de inglés, dividido por 138. Lo vamos a hacer a un costadito. 60 dividido 138, después tendríamos que hacer 20 dividido 138 y así sucesivamente. Viendo estas divisiones en la calculadora, van a ver que el resultado les va a dar con coma e incluso en algunos casos les puede llegar a dar con infinitas cifras decimales, o sea, con infinitas cifras detrás de la coma. Por lo tanto, lo que les recomiendo hacer es redondear a los centésimos, es decir, dejando 2 cifras detrás de la coma, como observamos en este caso. Recuerden que para redondear, si la tercera cifra, o sea, los milésimos, si la cifra que continúa supera o es igual a 5, le tenemos que a la cifra anterior aumentar en una unidad. Ahora bien, esos valores que son los que tendríamos que cargar en esta segunda columna, la de las frecuencias relativas, sumados nos tendrían que dar igual a 1. Esa suma me da 0,98. Como necesitamos que nos dé 1, lo que vamos a tener que hacer es redondear para arriba algunos de estos valores. Entonces, por ejemplo, el último que nos da 0,09, si hacemos la cuenta en la calculadora, van a ver que el resultado era 0,0942, bueno, etcétera, etcétera. Pero ese 0,09 tranquilamente lo podríamos redondear a los décimos como 0,10. Y ahí ya tendríamos que esto nos daría 0,99. Necesitamos redondear alguno de estos más, una unidad más. Y la unidad que necesitamos la tendríamos que tener acá para que sumado al 9 una unidad más, le pasa al otro y me queda en 1. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar al azar este de acá y dejarlo como 0,15. Vamos a volver a hacer esta suma con estos dos nuevos valores para ver si nos da 1. Efectivamente, si hacen la suma con la calculadora les va a dar una unidad, un entero. Ahora bien, para poder hallar lo que sería el porcentaje, lo que vamos a hacer es multiplicar a cada uno de los valores de la frecuencia relativa por 100. Esas multiplicaciones, la suma de todos esos valores les tendría que dar 100. Esto quiere decir que es el 100%. Están contemplados todos los datos, toda la información de esa muestra. En el siguiente video van a ver cómo podemos volcar estos datos a un gráfico, que puede ser un gráfico de barras o también el tan famoso conocido gráfico circular o gráfico de tortas.